Masejet Zebahim Daf Mem Gimel Amud Alef 43a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción. Como ya hemos mencionado anteriormente varias veces, cuando una persona tiene un pensamiento de Hutz Lizmano, de fuera de tiempo, el Corbán, por decir, se convierte en Pigul, y aparte de que queda inválido como Corbán, si una persona viene y come de ese Corbán, tiene que Karet. La Mishnah a continuación nos menciona una lista de ciertas cosas que también si pensaste en ellas Hutz Lizmano, fuera de tiempo, no decimos que se convierte en Pigul y hay Karet. Se queda inválido. Pero no decimos que si comes hay Karet. Y el por qué ahorita lo vamos a ver. Dice la Mishnah, Velu devarim shen chayevim alehem mishum Pigul. הקומץ והקטורת והלבונה ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ואדם והנסכים הבאים בפני עצמם דברי רבי מאיר והחכמים אומרים אף הבאים עם הבהמה. לא כשמן של מצורע, רבי שמעון אומר אין חייבים עליו משום פיגול ורבי מאיר אומר חייבים עליו משום פיגול שדם האשם מתירו. Dice la Mishnah, las cosas que te voy a decir a continuación son cosas que también si pensaste en ellas Hutz Lizmano, si después comiste de ellas no hay que Karet. La primera es Kometz. ¿Qué es Kometz? En un Korban Minjá, ciertos Korban Minjá de harina, uno tiene que hacer Kemitzá. ¿Sí? El Kometz mismo, si pensaste a Hutz Lizmano y lo comes después, no hay Karet. ¿Por qué? Explico el porqué en este caso y es la misma razón para todos los demás. Para que algo tenga Karet por Hutz Lizmano, o mejor dicho, para que algo por Hutz Lizmano se convierta en Pigul y haya Karet, tiene que ser algo que tiene un matir, tiene que ser algo que tiene un permitidor, que tiene algo que le causa un permiso. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos más adelante en la Mishnah, en la segunda parte. Pero aquí el Kometz no tiene nada que cause un permiso al Kometz. No hay un permitidor al Kometz. Lo contrario, el Kometz es el que permite al resto de la minjá. Entonces, ya que el Kometz no tiene un permitidor, ya que el Kometz no tiene algo que permite al Kometz, no tiene un matir, por lo tanto, si pensaste Hutz Lizmano, no se convierte en Pigul y hay Karet. Si no decimos que ¿qué? Que no hay Karet. ¿Sí? Entonces, básicamente la regla es que ¿qué? La razón de Kometz y de las demás la regla es que para que el pensamiento de Hutz Lizmano convierta la cosa en Pigul y al comerlo haya Karet, es necesario que ¿qué? Es necesario que esa cosa, ¿sí? Que estás comiendo, ¿sí? Tenga un matir, tenga otra cosa que causa su permiso. Que el Kometz tenga algo que cause que se permita el Kometz. ¿Sí? Vamos a ver, como dije en la segunda parte, unos ejemplos para esto. Entonces, la primera cosa que no hay Karet es Kometz. Segundo, el Ketoret, el incienso. Tercero es la Levoná de las Menajot. También no tiene matirim. Esos son los que matiran los demás. Cuarta es Minhat Kohanim. Quinta, Minhat Kohen Mashiach. Próxima, quinta, ya no sé cuántas dije, quinta. Sí, quinta, Minhat Kohen Mashiach. Sexta, la sangre de los Korbanot. La sangre de los Korbanot causan que lo demás quede permitido, pero nada permite a la sangre. Entonces no tiene matir la sangre. Por lo tanto, ¿qué? No hay Pigul y Karet, exactamente. Próximo caso es, dice Rabbi Meir, Nesajim cuando vienen independientes. Cuando vienen por aparte. ¿Qué es Nesajim? Expliquemos. Nesajim incluye dos cosas. Korban Minjá y Yain, vino. Ahorita muchas veces uno puede darlo por Nedabá. Y la halajá es que cuando uno lo da por Nedabá, pues simplemente uno puede dar por Nedabá solo el Korban Minjá, solo la harina o solo el vino, o los dos. Y cuando uno trae eso así, cuando es este tipo de Nesajim, todo va para ¿dónde? Para el Mizbeach. O inclusive hay otros casos, en ciertos Korbanot como Korban Olá, Shelamim, Hatat Metzorah y Yasham, siempre estos vienen ¿con qué? Con Nesajim. ¿Qué significa con Nesajim? Muy bien, con dos cosas, harina y vino. Ahora, no es necesario, o sea, cuando traes los Korbanot tienes que traer también Nesajim, pero no junto, puedes traerlo al día siguiente. Entonces dice Rabbi Meir,
Los nesajim, cuando vienen que independientes, o sea, por nedabá o inclusive por un corbán que tienes que traer eso, pero no el mismo día, un día uno, un día otro, o sea, vienen independientes, ahí también no tiene materim. No tiene materim, ¿y qué? Por lo tanto, ¿qué? No hay pigul. Pero, según Rabbi Meir, si viene el corbán olá con los nesajim juntos, ahí sí se considera matir. El corbán es el matir de los nesajim. Y entonces sí habría pigul según Rabbi Meir. Sin embargo, Jamil discuten y dicen que ¿qué? No. También cuando los nesajim vienen junto con el corbán, también aplica que, también decimos que no hay caret. ¿Por qué? Si hay matir. No, porque ya que lo podías haber traído separado, se puede traer separado. Entonces ya que lo puedes traer separado, vemos que no se consideró matir. Vemos que no se considera que tiene matir. ¿Sí? Así que Jamil discuten. Próximo caso es Lok Shemen Shel Metzorah, el Lok Shemen del Metzorah, de la persona que tenía lepra. Dice Rabbi Shimon, si uno lo come, si hubo un pensamiento de justos mano y lo come, no hay pigul, o sea, no hay caret. Y Rabbi Meir dice que ¿qué? Que si lo trajo junto con el Hashem Metzorah, entonces ahí el Hashem Metzorah se considera matir del Lok Shemen, y por lo tanto, sí va a haber ¿qué? Pigul, y por ende, caret. ¿Está claro o no está claro? Primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, Vechol sheyesh lo matirim, ben leadam ben la mizbeach, chayavim ala mishum pigul. Haola dama matiret besara la mizbeach. Veora la koanim. Ola taof dama matiret besara la mizbeach. Hatat taof dama matiret besara la koanim. Pariman esrafim o seriman esrafim dama matiret temurem nikarev. Rabbi Shimon Omer kol she'eno. A la mizbeach hitzon que shlamim men chayavim ala mishum pigul. Ahorita la Mishnah, segunda parte, nos habla de los casos que sí hay pigul. O sea, como un pensamiento de justis mano, y si hay pigul y por ende hay caret. ¿Cuáles son esas? Cuando son cosas que tienen matirim, que tienen permitidores, ¿sí? Permisores, cosas que le causan que estén permitidas. ¿Cuáles son? Ejemplo, dice la Mishnah, Korban olá. Korban olá tiene un permitidor. ¿Qué es lo que permite el Korban olá? La salpicación de la sangre, la aplicada de la sangre en el mizbeach. Eso permite que ¿qué? No comer el korban olá, porque el korban olá no se come, pero permite que la carne se pueda colocar ¿en dónde? En el mizbeach. Y que la piel se le pueda dar ¿a quién? A los kohanim. Esto es entre paréntesis, lo de la piel. ¿Sí? Olata of, korban olá de of, de ave, no de animal. También la aplicación de la sangre permite que la carne pueda ir ¿a dónde? La aplicación de la sangre permite que la carne pueda ir, la carne del ave esa puede ir al mizbeach, entonces tiene un permitido. Entonces empieza a hacer Jesús mano de pigul. Hatataof, korban hatat de un ave. También la aplicación de la sangre permite que la carne la coma ¿quién? Esto ya no es mizbeach, sino la coman los kohanim. ¿Sí? Pariman istrafim y seriman istrafim, toros que se queman y machos cabríos que se queman, que son los hataot primiot, es como hatat internos. También la aplicación de sangre permite que los emurim se suban ¿a dónde? Al mizbeach. ¿Sí? Si se dan cuenta, en todos los casos, todos son cosas que tienen las carnes de todos estos animales, de todos estos korbanot, animales o aves, tienen permitidor. La aplicación de sangre causa que se permita la carne, ya sea para el mizbeach o ya sea para la persona, pero tiene permitidor, y es por eso que hay pigul. ¿Ok? Viene Rabbi Shimon y discute y dice un segundo, no es así. Para que algo se convierta en pigul, tiene que ser similar a Shelamim. ¿Que dónde va Shelamim? ¿En qué mizbeach? Externo. ¿Y por qué tiene que ser similar a Shelamim? Porque todo el concepto de pigul, de Justes Mano, que es pigul y karet, está escrito ¿en dónde? En la parasha Shelamim. Dice Rabbi Shimon, discute en lo último que mencionaste, que Pariman y Sefim, Seriman y Srafim, también hay. Tanakama dijo que en Parim, Seiman y Sefim, que son Hataot Primiot, la aplicación de la sangre son lo que permite los Emurim Likarev, y por ende hay Pigul. Dice, no, Hataot Primiot no, tiene que ser todo Hitzoni. Porque ya que Pigul está escrito, todo el concepto de Pigul está escrito en Shelamim, que es Hitzoni, pues todo lo que decimos que es Pigul es únicamente en Korbanot que van en el Mizbeach, Hitzon. Pero si van en el interno, no hay que Pigul, por ende no hay si uno lo come Karet. O sea que según Rabbi Shimon, en Hataot Primiot no habría Karet, si uno lo come. Así nos dice la Mishnah. ¿Estamos claros o no? Estamos claros. Muy bien. Viene la Gemara y dice lo siguiente.
Amar Ula. Comets pigul, shehaelo al gabea misbeach, paka pigulo mimeno. Imajerim mevili de pigul, hu atzmolo kol shiken, maika amar, achika amar. Imeno mitkabel, haech mevi ajerim li de pigul. Ok. Dice Ula, presten atención porque no está claro lo que dice Ula y la Gemara pregunta sobre esto. Dice Ula, el cometz de una minja, ¿qué es el cometz de una minja? De ciertas korban minja, no es los de Sahim. Korban minja, hay que hacer cometz. ¿Sí? ¿Qué es cometz? Los 3 dedos hay que agarrar. Muy bien. Si es pigul, o sea que tuviste un pensamiento de Hutzis Mano, que dijimos que en cometz no causa que sea pigul y haya karet. Pero un cometz que es pigul, o sea, un cometz que pensaste, un pensamiento de Hutzis Mano, que el Cohen lo agarra y lo coloca encima, aún así lo agarra y lo coloca encima de él. Misbeach, paka pigulo mimenu. Se anula el pigul de él. Paka pigulo mimenu. Así dice que, ¿sí? O sea, el Cohen vino y hizo que mitzá de la minja, pensando Hutzis Manó, entonces quedó inválida la minja por pigul, pero no, dijimos en la Mishnah que no hay karet. Y vino y después que la colocó en ¿dónde? En el misbeach para sacrificarlo, para ofrendarlo, mejor dicho, nos enseña Ula que se anula el pigul del cometz. Así dice Ula. Y te trae una prueba. Escuchen la prueba. Si el cometz puede causar que el resto de la minja se vuelva pigul con karet, pigul mamash, kol shiken, que el mismo cometz es pigul. No entiendo kol shiken. Tu intención es tratar de traerme una prueba que el pigul se anula del cometz. Y me haces un kol shiken que si el resto es pigul, kol shiken que el cometz también es pigul, me quiere decir que el cometz no se vuelve pigul. Al colocarlo en el misbeach se anula el pigul. ¿Se no entiende tu calabajón? Pregunta la Gemara. Dice, ahora no te voy a explicar. Ula se refiere a decir así. Si el cometz no es aceptado sobre el misbeach por el pigul que tiene, ¿cómo puede ser que causa que el resto se vuelva pigul? Explico un poco más, Rapota, explico un poco más. Rashi, voy a explicar como Rashi. La Gemara nos dice que sirve la aktará del cometz para que el resto de la minja se convierta en pigul. Dice Rashi, la Gemara se refiere a decir que uno de los servicios de la minja, ¿sí? Un segundo. Sí, que uno de los servicios de la minja que sirve el pensamiento de pigul es que la aktarata cometz, o sea, una de las cosas que sirve para que se vuelva el resto pigul es que el cometz mismo, porque es el matriz del resto, ¿sí? Se viene Ula y dice que no puede ser que el mismo cometz se convierta también que pasul, porque si sí, sale que al colocarlo, escuchen bien, si el cometz mismo es pasul, otra vez, el residuo se volvió a pigul, ¿por qué? Por colocarlo en él, por colocar el cometz en el misbeach. Pero un segundo, si al pensar Hutzis Manó sobre el cometz está pasul, pues al colocarlo en el misbeach, si no se considera una aktará ksherá, sino se considera una aktará que psulá, ¿sí? Y si es una aktará psulá, pues no puede servir pigul, no puede causar pigul, no puede efectuar pigul. Entonces tenemos que decir que hay una alajá especial que a pesar que sirve el pensamiento de pigul para aktarat cometz, para invalidar el resto de la minja, el cometz mismo, ¿sí? Mufka, cuando lo subes al misbeach, se anula su psul. Y por eso, como se anula su psul, cuando lo colocas, se considera aktará, y por eso es que sirve por eso es que efectúa que el residuo sea pigul. Que el residuo sea pigul. O sea, de aquí aprende Ula una regla. Que colocar algo sobre el misbeach anula el psul de pigul. Y es por eso que causa que los residuos se vuelvan pigul. ¿Está claro?
Lo repito, escuchen bien. Ula dice que ¿qué? Repitamos ahorita otra vez para que quede claro. Ula dice, el comets es pigul. Y cuando decimos pigul aquí no es que es pigul, sino pasul, porque no es karet, porque ya dijimos en la Mishnah de que no hay karet. Se refiere que es pasul. El comets cuando empezaste Hutzis Manó es que pasul, llamémoslo pasul. Si lo subes al Mizbeach, ¿sí? Se anula subsul de pigul. No debes subirlo. Pero si lo subes, se anula subsul del pigul. ¿Cuál es mi prueba? Porque mi prueba es la siguiente. Si yo la subo al Mizbeach, ¿sí? Pensando Hutzis Manó, eso causa que el resto de la minja que va a ser pigul mamash, con caret y todo. Pero ¿cómo va a causar eso? Si el comets es que pasul. Si el comets es pasul, lo colocas en el Mizbeach con un pensamiento de fuera de tiempo, lo que tú quieras, no estás haciendo una aktarak shera. Entonces, ¿cómo puede efectuar que el resto sea que pigul? Vemos que cuando subes algo pasul al Mizbeach, automáticamente se kasheriza, se vuelve kasher, ya se anula el psul. Y por eso es que no debes subirlo, pero por eso es que si lo subiste, no debes subirlo, pero si lo subiste, se anula el psul y por eso es que el residuo se convierte en ¿qué? En pigul. Prueba a favor, entonces Ula trae esto como prueba para decirnos que algo que está, que el comes, que está pasul por pigul, por un pensamiento justo mano, está pasul, pero si lo subiste al Mizbeach, se anula. Y por eso causa que el residuo sea ¿qué? El resto de la minja sea residuo, el resto de la minja sea pigul. Muy bien. Así dice la Gemara. Maika mashmalan. Iden hayavim alav mishum pigul. Tanina. אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, הקומץ והקטורת, והלבונה ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נזכים ואדם. אלא, דאם עלו לא ירדו. תנינה, הלן והיוצא והטמא, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אם עלו לא ירדו. ואלא דאם ירדו יעלו, הנמי תנינה. כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו. לא צריכה שמשלה בהם האור. הנמי אמרו לחד הזמנה. דאמרו לה, לא שנו אלא שלא משלה בהם האור, אבל משלה בהם האור יעלו. מהו דתימה הנמילי עבר, דמחבר, אבל קומץ דמפרט אימה לא כמשמלן. Ok, la Emarta viene y analiza lo siguiente. Yo me adelanté un poquito antes, pero ahorita lo vamos a entender un poco mejor. ¿Qué nos viene a enseñar Ula? Ula nos dice otra vez que ¿qué? Listo, tenías el comets, era pigul, él lo llama pigul, y lo subes al Mizbeach, ya no es ¿qué? Ya no es más pigul, y por eso causa que el residuo, ya, perfecto. ¿Pero qué no viene a enseñar? Que no es más pigul cuando lo subes al Mizbeach y por ende no hay karet. Pero eso ya lo vemos en la Mishnah. ¿Sí? No hay karet en el comets, inclusive si no lo subiste al Mizbeach. Entonces, ¿qué me viene a enseñar Ula cuando dice que el pigul, que el comets, cuando empezaste Jotes Manó y es pigul, se anula el pigul? Que se anula cuando lo colocas en el Mizbeach. No, que no hay karet. En la Mishnah vemos que no hay karet en el comets, inclusive si no lo subiste al Mizbeach. Entonces dice la Gemara, tenemos que decir, no. Se refiere a decir, yo me adelanté un poquito antes. ¿Sí? Se refiere a enseñarnos aquí cuando nos dice que se anula pigul, se refiere a decir que no solamente que no hay karet, porque karet no hay desde un principio, cuando también si no lo subiste a Mizbeach. Se refiere a decir que, listo, no hay karet, pero por lo menos el ketoret está, el comets está ¿qué? Está pasul. ¿Sí? Está pasul. No hay karet, pero está pasul. Nos viene a enseñar que si lo subiste al Mizbeach, ¿sí? A pesar que lejatejilá no hay que, esto fue la explicación que vimos antes, ¿sí? Lejatejilá no hay que subirlo. Si lo subiste, ya no está más pasul, puedes dejarlo ahí. ¿Sí? Aparentemente eso es lo que nos viene a enseñar. Pero esto tampoco lo podemos decir. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah más adelante, en Daf Pei Daled Amud Aleph 84a. Escuchen bien. Que partes del Corbán que fueron invalidados porque estuvieron fuera del Mizbeach durante la noche, o porque salieron fuera de la Hazara, o porque se impurificaron, e igualmente, un Corbán que se le hizo Shejitá, pensando, Hutzrim Manó, muy bien, o Hutzrim como, a pesar que no puedes colocar estas cosas en el Mizbeach, porque está inválido, pero si lo subiste al Mizbeach, no lo bajas. Entonces, una que me viene a enseñar, esta alajá, ya lo aprendemos más adelante en la Mishnah. Es que me viene a enseñar Ula. Se la llamará otro intento. Que si lo subiste, no lo bajas, eso obvio, porque
eso lo vemos en la Mishnah más adelante, que si lo subiste y se bajaron, ya que estuvieron arriba antes, los tienes que subir, no se quedan. Los subiste, se quedan. Eso lo vemos en la Mishnah. Nos viene a enseñar que se anula el psul hasta tal punto que si por X se lo bajaron, no se cayó, vuelves y lejatejila lo subes. Porque ya estuvieron arriba al principio. ¿Sí? Pero tampoco me cuadra. Porque eso, en la continuación de esa misma Mishnah, en Daf Pei Daled, dice que no es así. Dice que de la misma manera que si suben las cosas inválidas al Mizbeach, no las bajas, igualmente si las bajas, no las subes. Entonces no es correcto, así que eso es lo que no va a enseñar Ula, porque va a ir en contra de la Mishnah. Entonces, ¿qué no viene a enseñar Ula? Se anula el psul de Pigul, ¿para qué? ¿Para qué tema? ¿Qué no viene a enseñar? Dice la Gemara, escuchen bien, Rapotai. No viene a enseñar Ula que en un Kometz Pasul, Shemashla Bahem Aur. ¿Qué es Shemashla Bahem Aur? Moshel gobernó el fuego sobre el Kometz, gobernó, o sea que lo colocó sobre el Mizbeach y ya se incendió el Kometz. Hay que colocarlo y todavía no ha agarrado el fuego. Y ahí cuando ya agarró, ya gobernó el fuego sobre él. Eso se llama Shemashla Bahem Aur. Nos enseña Ula que a pesar que cuando uno coloca Kodashim Pesulim en el Mizbeach y después bajaron, vimos que en la Mishnah más adelante está escrito que no puedes volver a subirlos, pero cuando Mashla Bahem Aur, cuando ya el fuego está gobernando sobre el pedazo y cayó, ahí sí lo subes. Entonces bajó, pero bajó, y está escrito en la Mishnah más adelante que si bajó ya lo dejas así, cuando no lo ha gobernado el fuego sobre él. Pero si ya gobernó el fuego, ahí ya los vuelves y lo subes lejatejila. ¿Sí? Pero dice, pero no me cuadra esto. Si eso es lo que viene a enseñar Ula aquí, no me cuadra, porque ya en un segundo lugar, el mismo Ula nos enseña Salahá. Sobre esa misma Mishnah más adelante, en Daf Pei Daled dice que todo, dice Ula, el mismo Ula, dice un segundo dicho ahí en la Mishnah, que todo lo que dice Jajamim, que si se bajaron esos pedazos, si los colocaste arriba, los dejas. Y si se bajaron, no los subes, es únicamente cuando lo Mashla Bahem Aur, pero si Mashla Bahem Aur lo subes. O sea, ya Ula lo dijo más adelante. ¿Para qué eso no puede ser que nos venga a enseñar Ula lo mismo que nos dijo más adelante? Dice la hermana, no. Sí, no viene a enseñar lo mismo, pero en otro caso. Más adelante está hablando en carne. Y carne, un pedazo de carne, cuando agarra el fuego por afuera, agarró el fuego que en el pedazo, no puedes dividir el pedazo. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? Muy bien. ¿Comets qué es? Harina. Entonces, si agarra, ¿y harina qué son? Partículas separadas. Muy bien. Entonces, agarró el fuego por afuera. Perfecto, agarró. Pero ¿quién dijo que uno hubiese pensado que todo lo que dice Ula más adelante, que cuando agarra el fuego ahí puedes volver y subirlos? Si cayó no puedes volver, porque es un carne, es un pedazo, pero cuando es harina, agarró por afuera y listo. Eso puedes volver a subirlo, que ya se quemó. No hay por qué subirlo otra vez. Pero el resto no. Nos enseña aquí Ula que también cuando es un comets completo, a pesar que son harinas, partículas separadas, si ya agarró el fuego por afuera, todo lo puedes subir de vuelta. Es el hidush de Ula. Por eso Ula nos dice que ¿qué? Repito, que cuando un comets estaba pasul, por mano, y es pigul, tiene un pigul, o sea, no que es pigul de caret, sino que tiene psul de pigul, si lo subiste al Mizbeach, se anula el psul. ¿Que los dejas? Eso vemos en la Mishnah más, ya lo vemos. No, que si se baja, lo dejas abajo, que lo subes también, pero no me cuadra, no, cuando ya gobernó el fuego. Cuando gobernó el fuego, subiste y ya lo había subido y después cayó, vienes y lo pones arriba de la jatejila. ¿Ok? Muy bien, Rapotai, seguimos. Amar Rabajai. Hilkajai comets pigul de palgue mejita ara o palgue askea maaraja. Umashla boaur mezquina lele kulele jatejila. Dice Rabajai lo siguiente. Ya que acabamos de ver y acabamos de comprobar, según Ula, no acabamos de comprobar, según Ula, vemos que el comets, no obstante está hecho de muchas partículas de harina, lo consideramos como que, como un pedazo, hatiba hat, para el tema de que si ya empezó a gobernar el fuego alrededor, en parte de él, decimos que ya es lahmosh el mizbeach, ya es parte del mizbeach y tienes que la jatejilá lo regresas. Entonces es así, podemos decir que en un caso, escuchen bien, de un comets, ¿sí? De Minhat Pigul, que la mitad está en el piso y la otra mitad lo subiste por primera vez en el Mizbeach, en el Gabea Marajash el Mizbeach, y ya sobre esa mitad gobernó el fuego, subimos también la segunda parte, que queda en ¿dónde? Que quedó en la tierra, o sea, hace un paso más. O sea, de la misma manera, dice Rabajai, de la misma manera que vemos según Ula, que a pesar que son diferentes partículas, cuando todo estaba en el Mizbeach y bajó, volvemos y subimos todo. Igualmente, si no era todo junto el comet, sino de mitad y mitad. Mitad lo subieron al Mizbeach y la mitad nunca la subieron al Mizbeach.
Entonces decimos que si ya mitad la subieron al Mizbeach y ya gobernó el fuego, agarramos esa segunda mitad que nunca fue al Mizbeach y la ponemos, ¿por qué? Porque se considera que un pedazo. Pero son dos partículas diferentes, aún así, son dos pedazos diferentes, lo consideramos que un pedazo. Muy bien, ¿sí? Así nos dice Rabajay. Seguimos, Rabotay. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, הפigול והנותר והטמא שהעילם לגבי מזבח, פקע איסור מהם. Dice Rabbi Yitzhak, saben que sigamos un poco más. Amar Rabbi Hasda, Marideji, Mizbeach mikve tahara. Amar Rabbi Zera, Mizbeach mikve tahara, ¿sí? Amar Rabbi Zera, Shemashla Bahemaur. Dice Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente: Pigul, un pigul. O notar, que es pigul cuando un pensamiento de Jotes mano. O notar, que es notar cuando queda de la carne, cuando hay un límite hasta cuando uno puede comer. Queda y pasa el tiempo. Notar. O algo kodesh que se impurificó. Una carne de kodesh, de korban, que se impurificó. Shenitma. ¿Se puede subir al Mizbeach todas estas cosas? Asur. Si la subiste al Mizbeach, se anula su prohibición de ellos. Y por ende, el que come de eso no va a tener las consecuencias de pigul, notar o tamé. Normalmente el que come pigul, karet. Notar, también hayab. Tamé, también hayab. Dice, si ya lo subiste al Mizbeach, se anula el isur y por ende las consecuencias no las hay. Pregunta Rav Hasda, no entiendo quién dice esto. ¿Acaso el Mizbeach es un mikve de purificación que uno mete y se purifica, se anula todas las prohibiciones que habían? Dice Rabbi Zera, no. Lo que Rabbi Yohanan dice se refiere respecto a pigul, tomar, notar y tamer, respecto a esas tres cosas, cuando ya mashla baemaur, cuando ya no nada más se subió el Mizbeach, no cuando ya subió el Mizbeach y que mikve tara y listo, no, cuando ya gobernó el fuego sobre ellos. En ese caso se convierte en Lachmosh el Mizbeach, ¿sí? Y decimos que no obstante el Isur está, no puede purificarlo, pero la consecuencia, los dinim, se anulan. Pero no es que el Mizbeach purifica o permite, no, ¿sí? Ok. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Yohanan de una baraita. Escuchen bien. Mati Rabbi Yitzhak bar Bisna. Ajerim omrim vetumato alav. מי שטומאה פורחת ממנו יצא בשר שאין טומאה פורחת ממנו ואימיתה הרי טומאה פורחת ממנו על ידי האור אמר רב על ידי מקווה כאמרינן מידי מקווה כתיב אלא מרפא בשר של עמי מסכינן דלא חזי להקרבה רבינה אמר וטומאתו עליו מי שטומאה פורחת ממנו כשהוא שלם יצא בשר דבר שאין טומאה פורחת כשהוא שלם אלא כשהוא חסר. Escuchen bien, Rabotay. La Gemara pregunta en contra de Rabbi Yohanan de la siguiente baraita. Pero antes de decir la baraita, una pequeña introducción. Esta baraita nos habla sobre el pasú que nos enseña la consecuencia de karet por una persona impura que comió kodesh. ¿Qué es kodesh? Tu korban, ¿sí? Perfecto. Ahorita, fíjense bien. A veces la persona es la que está impura y el kodesh está puro, y a veces el kodesh está impuro y la persona está pura. Aquí estamos hablando sobre una persona tamé que ajal kodashim tehorim, ¿sí? El pasuk en Vaikra, traten de recordarse los pesukim bien, son dos pesukim que vamos a hablar. Ambos son Vaikra capítulo 7, uno es versículo 20, otro es versículo 21, el primero y el segundo. Ok. El primero, ¿cuál es el primero? Versículo 20. Dice, Vehanefesh asher tochal basar mizevach hashelamim, Nefesh está hablando de la persona, ¿sí? Vetumato alav, venichreta. Aparentemente, Betumato alav es que la persona es la que está tamé. Este es el pasuk, esta es la fuente de este pasuk, que una persona que está tamé, que come kodesh, taor, tiene karet. Y este pasuk nos habla otra vez cuando la persona está tamé y no cuando la basar está tamé. ¿Por qué? Porque dice Betumato alav. Ahorita hay un problema aquí técnico, aquí le adelanto. Betumato alav es en masculino y Benefesh es femenino. Entonces, si Betumató Alav está hablando de la persona, decía Betumató Alea, debería haber dicho. ¿Ok? Pero bueno, de todas maneras, como dije, este pasuk es la fuente que se usa para enseñarnos que una persona también que come kodashim, una persona también que come kodashim es karet. Y la baraita analiza, esta baraita que vamos a ver a continuación,
¿Cómo efectivamente comprobamos que betumató alab está hablando sobre la persona y no betumató que la tumá está sobre él, sobre el pedazo de carne, sobre el kosh? Entonces dice la baraita lo siguiente, Ajerim, ¿sí? La opinión de Ajerim, que vamos a ver diferentes opiniones. Ajerim opinan, así dice la baraita, que es la razón por la cual este pasuk está hablando en una persona tamé y no en la carne tamé, es porque el pasuk betumató alab, ¿qué es betumató alab? Sobre él. Sobre él, sí, puede ser pedazo, puede ser persona, pero estamos hablando sobre él, mashma, que es sobre él, pero se puede partir, la tumá puede partir de él. Esto nada más aplica en quién? En la persona que se puede purificar. Si la carne se impurifica, no hay como purificarla. Entonces, no hay como purificarla. Entonces, por eso, cuando dice betumató alab, que mashma, que la tumá está sobre, pero la puedes quitar, mashma que es que persona. Por lo tanto, decimos que betumató a esta persona y no sobre la carne que en tumá, que a diferencia de carne que en tumá por ajat mimeno, que la tumá no puede salir de la carne. Pregúntale un segundo, ¿cómo no? Si es correcto lo que acaba de decir Rabbi Yohanan, que algo tamé, un kodesh que se impurificó, que suba al mizbeach y mashlabo aur y ya gobernó el fuego, se anula la prohibición, los dinim, ¿sí? Entonces aquí está, también la carne tú mató por ajat mimeno. Dice Rabba, sí, pero estamos hablando, aquí se refiere el pasuk, o mejor dicho, sí, a Jerim en el pasuk, cuando se sale la tumá a través de mikve, no a través de mizbeach. Y lo único que sale la tumá a través de mikve, ¿quién es? La persona. Pregúntale, pero no está escrito mikve, ¿por qué dices mikve? ¿Sí? Por eso dice Rabapá, no. El pasuk está hablando en la carne de Korban Shelamim. Korban Shelamim. ¿Y qué pasa en Korban Shelamim? Ese es el tema de esa parashá. Y en Vaikra, capítulo 7, versículo 20, muy bien. Está hablando de Korban Shelamim. Korban Shelamim no va para clavar en el Mizbeach. Korban Shelamim, ¿quién lo come? El dueño. ¿Sí? Entonces no podemos decir de que está hablando en un caso que se impurificó y se puede salir a través de que lo subes en Mizbeach, Mashlaur. No hay Mizbeach. ¿Qué Mizbeach? No hay Shelamim. ¿Ok? Primera respuesta. Segunda respuesta, bueno, la primera ya la dijimos antes, de Rabba, que es Mikve, pero Mikve no está escrito, entonces la tumbamos. Primera respuesta real de la papá. Segunda, Rabina dice, betumató alab, ¿qué se refiere a alab? Alab, cuando está la tumá sobre algo completo. Y entonces significa que tiene que haber una posibilidad que pueda salir la tumá mientras que esté, ¿qué? Completo. Shalem. Entonces, también tiene posibilidad a través del fuego, cuando gobernó el fuego, pero ya no está completo porque ya se quemó una parte. Entonces, la única cosa que tienes posibilidad de purificar, de partir la tumá, sacar la tumá y que quede completo, ¿es quién? La persona. Entonces, por eso fue tumató alab. Dicen a Jerim que quién es, según la segunda explicación rabina, es quién, la persona y no la carne. Es una pregunta. Ahorita que trajimos esta baraita de betumató alab, como dijimos, que este pasuk, Vaikra 7:20, que dice, betumató alab, se refiere a qué? ¿Quién tiene la tumá? La persona. Ahorita la Gemara nos trae la baraita completa. Hasta ahorita trajimos nada más a Jerim. Ahorita la Gemara trae la baraita completa, que trae varias opiniones, que cada una de ellas dice por qué se refiere que el que está tamé, ¿quién es? La persona y no la carne. Cada uno dice otra razón. Veamos la baraita completa. Gufa. Betumató alab. Betumata gufa katumet daber. Atomar betumata guf, bueno le betumata basar. Neymar cantumato venemala nantumato. Bo. Malalan betumata gufa katumet daber. Afkan betumata gufa katumet daber. Rabbi Yossi Omer Hoil Veneemar ונאמרו קודשים בלשון רבים, ונאמרה טומאה בלשון יחיד, וטומאת הגופה כתוב מדבר. רבי אומר, ואכל, וטומאת הגופה כתוב מדבר. אחרים אומרים, וטומאתו עליו, מי שטומאתו פורחת ממנו. יצא בשר שאין טומאתו פורחת ממנו. Ok, la Gemara, como dije, nos trae la baraita completa que nos explica 4 opiniones, entre ellas Ajerim, que es la que mencionamos antes. ¿Por qué cuando dice el pasuk en Vaikra 7:20, betumató alab, se refiere seguro que que quién es el que está también la persona y no la carne? Dice la baraita, betumató alab, tumata guf, la persona. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Puede ser que en verdad se refiere a qué? A tumat basar. Primera explicación. Tanakama. Dice no. Está escrito aquí, tú mató alab, tú mató. Y está escrito más adelante respecto a una persona que va al Betamikdash cuando está tamé, también la palabra tú mató. De la misma manera que ahí, ¿sí? En Biat Mikdash, ¿quién es el que está tamé? La persona. Igualmente aquí dice tú mató, ¿es quién? La persona. ¿Qué será Shabbat? Tanakama. Segunda opinión, Rabbi Yossi, otra manera como estudiar esto, como comprobar esto. Dice, mira, te voy a explicar.
sobre este pasuk, ¿en qué Corban está hablando? ¿Corban qué? ¿Qué dijimos antes? Shelamim. Shelamim, ¿qué es? ¿Singular o plural? Plural, Shelamim, ¿sí? Y Tumá está escrito ¿qué? En Vetumató, no Vetumatam, Vetumató, Alab, sobre él, singular, ¿sí? Entonces seguro estamos hablando ¿qué? Sobre la persona, que es uno. Porque si hubiese sido sobre la carne, tendría que haber dicho Shelamim, Tumató Alehem, Tumatam Alehem. Así dice quién, Rabbi Yossi. Tercera opinión, Rebi. O tercer estudio, ¿sí? Rebi. Si no te voy a explicar. ¿Qué pasó que es el que tenemos Betumató Alab? ¿Qué pasó que era? Vaikra 7:20, muy bien. Pero hay un segundo paso, que es el que le sigue. ¿Cuál es? 7:21. Ahí dice Veajal. ¿Quién es quien come? La persona. Entonces usted repite. Entonces también el previo está hablando sobre la persona. Tú mata guf, que la persona es la que está también, no la carne. Cuarta opinión, Ajerim, que es la que mencionamos antes, la que dijo, la que trajo Rabbi Yitzhak Bar Bisna antes, que dice Betumató Alab, que aprendemos que la tumá está sobre él, pero se puede ir, se puede partir, ¿sí? Que no es fija. ¿Cuándo es eso? En la persona y no en la carne. Ya explicamos un poco más, dos explicaciones, Rapapá y Rabina sobre esto, ¿sí? Así nos dice que la baraita. Viene la Gemara y empieza aquí a analizar, pero se enfoca en la tercera, Repi, que me pusiste una cara cuando dijimos Repi. Veajal, ¿qué pasa? Vamos a ver ahorita. Amar Mor, Repi Omer, Veajal betumata guf akatumedaber. Mai mashma. Amarraba, kol kra de lo mefaresh le Rabbi Yitzhak bar Abudimi, vechol matnita de lo mefarshe le la ze'iri, lo mefarsha. Achi amar Rabbi Yitzhak bar Abudimi. הואילו פתח הכתוב בלשון נקבה, וסיים בלשון נקבה, ולשון זכר באמצע, בטומאת הגוף הכתוב מדבר. Expliquemos esta parte. La demás se enfoca, como dije en Repi. ¿Qué dice Repi? Mira, tumató alab, puede ser sobre la carne, puede ser sobre la persona, pero ese es el pasuk 20, pero ya que el pasuk 21 dice veajal, y veajal es come, ¿quién come? La persona, entonces la misma que veajal es la persona, también tumató alab es la persona está también. Sí, así dijo Rebi. Dice la Gemara, un segundo. Tú me estás trayendo prueba que el pasuk nuestro, o sea, el 20, está hablando sobre la persona que está también por el pasuk 21, por el segundo. ¿Sí no entiendo? ¿Cómo tú tienes una prueba del pasuk segundo que el pasuk primero está hablando de tu mata guf? Y aclaro un poco la pregunta. El pasuk segundo dice Benefesh, lo voy a leer completo, el segundo, que es el Vaikra 7:21. Benefesh kitiga bechol tameh, betumat adam o bibema, temea, o bechol sheketz tameh, veachal mi besar zebach hashelamim asher Hashem, venichneta nefesh ahí mea mea. ¿Sí? Ahorita, este pasuk seguro está hablando sobre tu mataguf, como está escrito Benefesh kitiga bechol tameh, que la persona tocó un tameh. Ese pasuk me refiero a él. Segundo, el 21. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos que también el primero, el anterior, está hablando de Tumá Takuf? Sobre el primer pasuk, podemos decir que justamente está hablando sobre Tumá de qué? De la carne. Porque si hubiese sido Tumá Takuf, debería decir Tumató Nefesh. Ahí el pasuk se refiere a la persona como Nefesh. Entonces Nefesh es ¿qué? Femenino. Entonces debería decir Vetumatá Alea. No Vetumató Alab. El hecho que dice Betumató Alab, mashma, que no va sobre la persona, sino sobre la carne. Si no entiendo, ¿por qué me traes una prueba del segundo pasuk, del 21 al 20, cuando en el mismo 20, mashma, que no va sobre el nefesh, no va sobre la persona, sino sobre la carne? Dice Raba, escuchen bien, dice Raba, todo pasuk que no fue explicado por Rabbi Yitzhak bar Abudimi y toda baraita que no fue explicada por Ze'iri no se considera que está bien explicada. Y Baruch Hashem, Rabbi Yitzhak bar Abudimi explicó esto. Entonces está bien explicado. ¿Cuál es la explicación respecto a la interpretación de Repi? Después vamos a ver cuál es el caso de la baraita que interpretó Ze'iri. Pero de todas maneras dice Raba, repito, todo pasuk que no lo explicó Rabbi Yitzhak bar Abudimi y toda baraita que no explicó Ze'iri no está bien explicada. Pero aquí tenemos que Rabbi Yitzhak bar Abudimi sí explicó la derashá de Repi en ambos, entre el pasuk 21 y 20. ¿Cómo lo explicó? Escuchen bien. El último pasuk, ¿cuál es el último pasuk entre estos dos? El segundo, el 21, muy bien.
comienza, ¿cómo dice otra vez? Benefesh. Comienza con Benefesh, ¿verdad? Benefesh kitiga bejol tamé betumat adam betumat temea. Lo dijimos antes, lo repito, bejol sheket tamé. Bejar empezar de bajo shelamia shel Hashem benijreta nefesh ahí mea. ¿Sí? El segundo, el 21. ¿Te parece? Benefesh empieza con ¿qué lenguaje? Femenino, masculino, reshon, nekeva. Benefesh kitiga bejol tamé. Kitiga, lo kiga. Kitiga, benefesh kitiga. Femenino. ¿Cómo culmina ese mismo pasuk el 21? El segundo ese. Benijreta nefesh hahi, femenino, masculino, femenino. Y en la mitad menciona, en la mitad de ese segundo pasuk del 21, veajal mi besar zebach, no veajela. Veajal, masculino. ¿Sí? De aquí aprendemos que existe, que se mencione, que el pasuk mencione se refiere a la persona en masculino, a pesar que en el resto del pasuk, al principio y al final, se refiere a ¿qué? A la persona en qué? En femenino. Entonces, si es así, tenemos entonces también prueba para el primer pasuk, que en el primer pasuk dice que Benefesh comienza con Nefesh, ¿sí? Empieza con Nefesh, femenino, y después dice tu mató alab, masculino. No pasa nada, vemos que la persona, a pesar que se menciona como femenino, el pasuk cambia ¿para qué? Para masculino, ¿sí? Esa es la explicación. Y por eso es que se refiere a ¿qué? Esa es la explicación de Rebbi. Que del segundo pasuk vemos que ¿qué? Que a pesar que está escrito femenino en la mitad masculino, no pasa nada. Entonces también el primer pasuk, en el 21, decimos así. Así explica Rabbi Yitzhak bar Abudimi la interpretación de Rebbi. Y ahorita, ya que mencionamos que dijo Raba, que cualquier pasuk que no fue explicado por Rabbi Yitzhak bar Abudimi y cualquier baraita que no fue explicada por Zairi no está bien explicada. Entonces ya explicamos lo de Rabbi Yitzhak bar Abudimi en el pasuk. ¿Cuál es la baraita esa que no se entendía y vino Zairi y la explicó y quedó bien explicada? ¿Cuál es esa? Zaymara nos explica Matnita de Tania. Im neemru kalot, lama neemru hamurot. Veim neemar hamurot, lama neemar kalot. אם נאמר קלות ולא חמורות, הייתי אומר על הקלות בלאו, ועל החמורות במיתה, לכך נאמר חמורות. ואם נאמר חמורות ולא נאמרו קלות, הייתי אומר על החמורות יהיה חייב, ועל הקלות יהיה פטור, לכך נאמר קלות. מהי קלות ומהי חמורות? אילמה קלות מעשר חמורות תרומה, הייתי אומר במיתה, השתנמיה במיתה. ותו ואילו נאמר הייתי אומר במיתה, דיו לבוא מן הדין יום כנידון. אלא קלות תומת שרץ, חמורות תומת מת. ובמאי? אי בתרומה, אי די ואי במיתה, ובמיתה. ותו, לכך נאמרו חמורות ובלאו, האמיתי. ואי באכילת מעשר, היא לא נאמרו חמורות, הייתי אומר על חמורות במיתה, מתומת שרץ קראתי, ודלא מן הדין יום כנידון. אמר זעירי, קלות תומת שרץ, חמורות תומת מת. ואחי כאמר. אילו נאמר תומת שרץ ונאמר מעשר ותרומה ולא נאמרה תומת מת, הייתי אומר קלות על הקלות, הייתי אומר קלות על הקלות בלאו ועל החמורות במיתה, ומדקלות על החמורות במיתה, חמורות נמי על הקלות במיתה, לכך נאמרו חמורות. Dice la Gemara lo siguiente, voy a explicar la baraita que no se entiende y la explicación de Zeiri. No es tan complicado, es sencillo, pero hay que tenerla. Sí, parece un trabalenguas, ¿sí? Pero, ok, la baraita dice lo siguiente. Ahí está hablando esa baraita sobre la parashá de comer ojle kodesh, cosas kodesh. ¿Qué son kodesh? Kodashim, korbanot, terumá, maaser sheni. Cuando la persona está ¿qué? Tamé, betumat aguf. Dice la baraita lo siguiente. Si ya se mencionan las kalot, kalot ¿qué es? Kal, light, suaves, ¿sí? ¿Para qué fueron dichos al hamurot? Y si ya se mencionan las hamurot, las más estrictas, ¿para qué se mencionan las más kalot? Responde la baraita, no está claro lo que está diciendo la baraita, pero responde la baraita, que vamos a explicar la baraita después, ¿sí? Pero otra vez, dice la baraita que sí se dicen las kalot, ¿para qué dices las hamurot? Y si dices las hamurot, ¿para qué dices cuál? Las kalot. Responde la baraita. Te explico, si hubiese dicho kalot y no hamurot, hubiese pensado que sobre las kalot, las que las come, hay nada más lav.
Pero sobre las Hamurot hay que no nada más lav, sino Hiyum mitabi de Shamaim. Y por eso dije también Hamurot, para decirte que también Hamurot tiene nada más que lav. Y por otro lado, si tú hubieses dicho Hamurot y no te hubieses dicho Kalot, hubiese pensado que Hamurot tiene lav, Malkut. Pero Kalot ni lav tiene. Por eso digo Kalot, para decirte que también Kalot tiene lav. Kalot y Hamurot tienen lav. No hay Hiyum mitabi de Shamaim para las Hamurot y no hay 0 para las Kalot. Ambas tienen que lav y por ende tienen que Malkut. Otra vez, estamos hablando aquí en que cuando una persona tamé está comiendo Kodashim. ¿Qué es Kodashim? Puede ser Kodashim. Está comiendo Kodesh. Puede ser Kodashim, refiriéndose a Korbanot, Terumá, Maaser Sheni. ¿Cuál es la explicación de esta baraita? La Gemara va a intentar dar varias explicaciones y ninguna va a cuadrar. Hasta que llega la explicación de Zeiri y dice, ¿viste? Por eso necesitamos a Zeiri. Ok, entonces veamos. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Qué significa Kalot? ¿Qué significa Hamurot? ¿Qué significa suaves, más light? ¿Y qué significa Hamurot, más suaves, más estrictas? ¿Sí? Si Kalot se refiere a Maaser Sheni, que efectivamente Maaser Sheni es más light, porque cuando una persona más leve, porque cuando una persona está tamé, va al mikve, no hace falta esperar Shekia, ya puede comer Maaser Sheni. Y Hamurot es Terumá, que ahí se necesita que Harev Shemesh, por eso es Hamurot. No puede ser que esa sea la explicación. ¿Por qué? Porque si esta es la explicación, no me cuadra lo que dice la baraita. Que si te hubiese dicho nada más Kalot, ¿sí? Si te hubiese dicho nada más Kalot y no Hamurot, hubiese pensado que en Hamurot hay Hiyum mitabi de Shamaim. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si hay Hiyum mitabi de Shamaim. En Hamurot, según esta explicación Terumá, hay Hiyum mitabi de Shamaim, si lo comes tamé. Si no es correcto, hubiese pensado que es así, en verdad no es así. No, es así. Y segunda pregunta, que tampoco me cuadra, que dice que otra vez, ¿está claro o no está claro? Repito, para que esté claro. Otra vez, ¿qué es Kalot y qué es Hamurot? Sí, Kalot se refiere a que a Maaser Sheni y Hamurot se refiere a Terumá, que es más estricto porque hay que esperar a Erev Shemesh cuando una persona está tamé. No me cuadra lo que dice la baraita. No puede ser esa explicación porque no me cuadra lo que dice la baraita. ¿Qué dice la baraita? Que si la Torah hubiese dicho solamente las Kalot y no hubiese dicho las Hamurot, hubiese pensado que en las Hamurot, que nada más en las Kalot hay Lav y Malkut, pero en las Hamurot hay Hiyum mitabi de Shamaim. Por lo tanto, te digo también Hamurot para decirte que no la hay. No, ¿cómo que no hay? Si es Terumá, sí hay Hiyum mitabi de Shamaim. Eso no puede ser, que esa es la explicación. Primera pregunta. Segunda pregunta que no me cuadra, según esa explicación, es, ¿qué me dice la baraita otra vez? Que si no te hubiese dicho, sino únicamente las Kalot, Maaser Sheni, y no te hubiese dicho también que las Hamurot, hubiese pensado que solo Maaser Sheni Betumá es cuando hay Lav, pero Terumá, cuando lo comes Betumá, hay Hiyum mitabi de Shamaim. Dice, ¿y por qué hubiese pensado que hay Hiyum mitabi de Shamaim? La halajá es así, pero ¿por qué hubiese pensado? Porque es más estricto. ¿Pero dónde lo aprendes? De Kol Shiken, de Maaser Sheni. Y hay una halajá que Dayola, Vominatin, el canitón. Cuando tú aprendes un Kalvajomer de algo, aunque la segunda parte es más estricto y por eso hacer Kalvajomer, no puede hacerlo más estricto en la halajá. Entonces, si el primero tiene Lav, ¿por qué va a pensar que el segundo tiene que Hiyum mitabi de Shamaim? No entiendo técnicamente lo que está diciendo. Por eso la Gemara dice, tenemos que decir que en verdad Kalot y Hamurot no es en lo que dijimos Maaser Sheni o Terumá, en el alimento como tal, sino en el tipo de Tumá. Tumat Cheretz o Tumat Met. Kalot, ¿qué es? Tumat Cheretz, ¿sí? Y Hamurot es que Tumat Met, que es una Tumá Hamurá, nada más estricta, sabía bota Tumá, ¿sí? Y el proceso de purificación mucho más complicado, etcétera, 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 ¿sí? Y según esto, la explicación de la baraita sería que si el pasuk nada más hubiese mencionado que no hubiese mencionado Hamurá, hubiésemos pensado, hubiésemos dicho que nada más hay Malkut cuando es Tumat Cheretz. Pero en Hamurá hay Hiyum mitabi de Shamaim. Y por otro lado, si no hubiese mencionado nada más Hamurá y no Kalá, hubiese dicho que en Hamurá hay Lav, y en Tumat Met hay Lav, pero en Tumat Cheretz no hay nada. Pero un segundo. Listo, ya hablamos de que Kalá es Tumat Cheretz, Hamurá es que Tumat Met. ¿Pero en qué? ¿Qué es lo que está comiendo esta persona que está Tumat Cheretz o Tumat Met? Si está comiendo Terumá, no me cuadra. ¿Por qué? Porque la halajá es que en Terumá
cuando un tumat sheretz o tumat met, un memet o una persona que está tmet sheretz, come terumá, toca terumá, come terumá, mejor dicho, tiene consecuencia que Hiu mitavid shamayim. Y aquí me dice que hay solo la, ¿sí? Y dos, ¿sí? Que no entiendo qué me dice la baraitá, que por eso fue dicho Hamurot, que también son lav. Que Hamurot, para decir que también tiene lav, no, tenía Hiumita, ¿sí? Es que vas a decir, no. Tumat sheretz es kalá, como dijimos. Tumat met es hamurá, pero ¿qué es lo que están comiendo? No terumá, sino maaser sheni. Muy bien. Pero tampoco cuadra. ¿Por qué tampoco cuadra? ¿Qué dice la baraitá? Que si no hubiese dicho los hamurot, o sea, no hubiese dicho que tumat met, según esta explicación, y solo hubiese dicho que tumat la kalot, que es tumat sheretz, ahí hubiese dicho que cuando comes maaser sheni, solo cuando es con tu makalá, o sea, con tu macheretz, tienes malkut. Pero si hubiese estado tmemet, ¿estás qué? Hiumita vida shamaim. Dice, pero no me cuadra. ¿De dónde hubiese sacado? ¿De dónde hubiese sacado que maaser sheni, si hubiese dicho nada más tu makalá, tu macheretz, es lav, pero si hubiese dicho, y hubiese dicho que la jamurá, tu matmet, hay hiumita vida shamaim? ¿De dónde lo sacas eso? Lo aprendes de ahí de Kalvahomer, pero cuando hay Kalvahomer de una base, no puede ser el Kalvahomer más estricto de la base. Si la base es Maaser Sheni con Kalá, Tumat Sheretz, y decimos que es nada más Lav, Malkut, y no hay más que, y no hay mitad, pues ¿por qué el Kalvahomer va a hacer que hay mitad? Dayola Mominatin, Liot Kanidon, suficiente que lo que haces a través de un Kalvahomer sea suficiente como la base. No más, muy bien. Se no cuadra. ¿Cuál es la explicación de esta baraita? ¿Necesitamos a quién? A Zeiri. Vino Zeiri y explicó algo fenomenal, pero complicó la cosa, pero lo explicó. Dice, te voy a explicar. Dice Zeiri, con esto acabamos. Kalot habla de Tumat sheretz. Leve, Tumat sheretz. Hamurot, Tumat met. Kalot habla cuando la persona está tamé con Tumat sheretz. Hamurot habla cuando la persona está tamé con Tumat met. Escuchen bien esta parte. Y la vareta se refiere a decir lo siguiente. Si hubiésemos dicho nada más, ahorita dentro de Tumat sheretz, aclaro, dentro de Tumat sheretz, que la persona es Tumat sheretz, hay dos posibilidades, que coma maaser sheni o terumá. Ahí es cuando él nos aumenta esto y nos dice lo siguiente. Si te hubiese dicho nada más la Torá, kalot, ¿qué es kalot? Tumat sheretz, y adicionalmente se hubiese referido también a maaser y terumá, o sea, te hubiese dicho que ¿qué? Que en Tumat sheretz, ¿sí? Cuando come maaser sheni, malkut, y cuando come terumá, hiumita vida shamayim, y no te hubiese dicho que hamurot, o sea, no te hubiese dicho la opción de tumat met, ahí hubiese dicho, ¿sí? Que únicamente en Tumat sheretz, que es la más light, la halajá es como está escrito en la Torah, que por Kal del Kal, por Tumat sheretz, con maaser sheni, ahí es cuando hay lav, y por las hamurot de tme sheretz, o sea, tme sheretz con terumá, hay hiumita vida shamayim. Y según esto, tú hubiese dicho de la misma manera que Tumat sheretz con terumá, que hay uno light y uno estricto, decimos que es hiumita vida shamayim, ¿sí? Pues también cuando es tumá hamurá, o sea, tumat met, ¿con qué? Con maaser sheni, que es light. Entonces también hubiésemos dicho que hay que hiumita vida shamayim. Kamash malan nos enseña la Torah que también en tumat met hamurá, para que haya hiumita vida shamayim tiene que ser que terumá. Pero si hay que Tumá Hamurá, o sea, Tumat Met, Maaser Sheni, a pesar que uno es estricto y uno es light, decimos que ¿qué? Malkut nada más. Y no Hiumita Vida Shamayim. ¿Sí? Repito, está bonito. Dice Zeiri lo siguiente. Kalot es que Tumat sheretz. Hamurá, Tumat Met. Hasta ahorita entendimos que si decimos esto no puede ser porque si
Tumat, si hubiese dicho nada más calotes, nada más tumat cheretz, y no sabemos si es Maaser Sheni o Maaser, si es Maaser Sheni o si es teruma. Dice, no. Se refiere a decir, si tú hubiese dicho nada más calot, o sea, tumat cheretz, con la alajá de Maaser Sheni y teruma, que el Maaser Sheni y tumat cheretz, ¿qué es? Malkut. Y tumat cheretz en teruma, ¿qué es? Hium Tavid Shamaim. Hubiese pensado que de la misma manera que en tumat cheretz teruma es Hium Tavid Shamaim, que hay uno light y uno fuerte, tumat cheretz es light y teruma es fuerte, ¿sí? Y decimos que hay Hium Tavid Shamaim, pues también cuando es Tumá Hamura, Tumat Met con Maaser Sheni, que es uno fuerte y uno light, también decimos que hay Hiumita Bideshamen, porque hay uno de los dos son fuertes. Kamash Malan decimos que no, señor. También Hamurot está dentro del pasuk. También Tumat Met está dentro del pasuk. Y si es Tumat Met de Maaser Sheni, decimos que es solo Malkut. Y no Hiumita Bideshamen. ¿Cuándo hay Hiumita Bideshamen? Únicamente en Terumá, ya sea Tumat Cheretz o ya sea Tumat Met. Esta es la explicación de Zeiri, y esto es lo que nos dijo Rava, que si no tenemos la explicación de Zeiri en una baraita, no tenemos una explicación. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.